esta charla, ahora ya la estamos grabando, esta charla con ella y que después vamos a poder tener acceso por nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que nuestra asociación civil, para aquellos que por ahí no lo recuerdan, se dedica a la formación comunitaria en prevención de suicidio. Nosotros damos charlas tanto a nivel presencial como a nivel online en distintas partes del país. Y una vez por mes, en la última semana de cada mes, tratamos de generar un espacio de formación permanente, porque la formación que hacemos nosotros es una formación inicial en el tema de suicidio, invitando a distintos profesionales del país y a veces del extranjero, que compartan sus saberes, su experiencia. Todas esas charlas se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También pueden encontrar referencias en nuestra página web, que después vamos a pasar los datos para que lo puedan ver. Bueno, ya voy a dejar de hablar. Les recuerdo que si quieren en el chat pongan desde dónde se están conectando. Hay gente de todo el país en este momento. Pongan de dónde están conectados si sabemos, y bueno, y le damos la palabra a Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias por la invitación, encantada de estar acá. Y bueno, y voy a tratar de contarles algunas de las cosas que vengo pensando, leyendo, estudiando, viendo con los pacientes sobre estos temas. La primera cuestión, que bueno, que por ahí ya todos sabemos, es que, pero quisiera contextualizar esto, por un lado, que la adolescencia es de por sí una etapa, una etapa compleja, que es, de alguna manera es una encrucijada, o sea, un lugar donde se llega desde distintos lugares y a partir de ahí se bifurca distintos caminos, que por otro lado es casi inevitable que durante la adolescencia se corran riesgos. Es decir, es una etapa particular de la vida en el cual de pronto hay muchas exigencias internas, exigencias de estallido pulsional, y muchas exigencias externas porque la mirada de los otros se modifica. Y hay muchas tareas por realizar, o sea, el adolescente es aquel que por primera vez puede escribir su propia historia. O sea, al niño de alguna manera la historia, inclusive cuando uno cita a los padres, cuando hacen una consulta, la historia la cuentan los padres. Con los adolescentes, aunque los padres cuenten la historia, el adolescente está en condiciones de contar su propia historia, y esta es una de las tareas del adolescente, que es poder escribir su propia historia, poder escribirla en el sentido de poder organizarla, poder armarse una historia. También es importante que pueda ir viendo qué es lo que hace con todo esa irrupción pulsional que aparece en él. Y otra tarea importantísima es pasar de la endogamia, o sea, del vínculo fundamental con la familia, sobre todo con la familia, digamos, más primaria, a la exogamia. Cuestión que también no es tan sencillo como decirlo. Para todo esto, uno de los recursos que tiene y que viene de la mano de las vías sublimatorias que él tiene que ir encontrando, tiene que ver con poder armar un mundo fantasmático. O sea, en la adolescencia, la fantasía tiene el lugar que tiene en la infancia el juego. O sea, les permite ir elaborando situaciones. Ay, qué bajito se escucha. Y en ese sentido, es importante pensar también qué es lo que pasa en las autolesiones con todo el tema de la fantasía y qué recursos pueden ir teniendo estos adolescentes como para hacer frente a ese pasaje. Por otro lado,
hay siempre una crisis de identidad. Los adolescentes en principio no saben quiénes son en realidad, digamos, en todo ese primer tiempo, de cambios, de transformaciones del cuerpo, de cambios de lugares en el mundo. En realidad es un cuerpo en el cual es difícil reconocerse. Son cambios muy rápidos generalmente que se van dando, y también insisto en que la mirada de los otros cambia, y eso también los hace entrar en una crisis de identidad importante, porque frente a esto se hace difícil saber quiénes son. Los adolescentes suelen marcarse el cuerpo de distintas maneras. Entonces, por un lado, es una manera como de apropiarse del cuerpo, pero también como de habitar un cuerpo que al mismo tiempo desconocen de algún modo. También a veces, y también de esto vamos a hablar, puede ser un intento de sentir cuando se sienten anestesiados, cuando la emoción está anestesiada. Pero es cierto que hay marcas muy diferentes sobre el cuerpo. Una cosa son los tatuajes, los piercings, que en general son hechos por otras personas, que tienen un sentido, si quieren, hasta estético, que ya son distintos los tatuajes de los piercing, porque bueno, los tatuajes son mucho más permanentes que los piercing, pero fíjense que en general son algo que se hace de manera colectiva, que tiene casi que, digamos, que tienen algo que ver con la palabra. O sea, son un modo de decir, y además tienen como los tatuajes tienen claramente, en general, un significado simbólico. No se hacen cualquier tatuaje. O sea, más bien es como si fuera un cuerpo que habla. Esto es muy diferente del tema al que yo me voy a referir hoy, que son los cortes en el cuerpo. Los tatuajes, insisto, están como establecidos como una cuestión cultural, y los cortes no tienen este sentido de cuerpo que habla, de palabra en el cuerpo, que posiblemente además se usen tanto como sintiendo lo más permanente que la palabra, esto de estar tatuada, digamos, de que la palabra se haga cuerpo. En el corte, lo que hay es más bien un grito, casi un grito mudo. Es decir, los cortes no tienen una representación simbólica. Hay que ver porque no siempre tienen el mismo, esto no quiere decir que no tengan un sentido, digamos. Lo que quiero decir es que no es un sentido, digamos, no hay un simbolismo en el corte mismo. Sí, yo insisto en esto de que es un grito porque es un indicador, si quieren, aparece como una señal de que algo importante está pasando. A veces, muchas veces, el corte aparece casi como si fuera como las sangrías en la antigüedad, como si esperaran una hemorragia, digamos, como, es más, a veces hay chicos que dicen que ellos paran cuando ven sangre, cuando sale la sangre, que recién ahí pueden parar de cortarse. Es un acto eminentemente impulsivo, que en general no pueden frenar.
y aparece como un modo de sentir a través del dolor, pero como de registrar algo muchas veces cuando se sienten anestesiados. O sea, a veces provocan el sentir y a veces tratan de evacuar, casi como si con la sangre se evacuara un exceso de angustia. Llegaran a algo de cierta tranquilidad que, por supuesto, como es transitoria, vuelve a aparecer. En ese sentido, bueno, también algo que por ahí se vio mucho en la pandemia, los cortes a veces también están representando como un modo de salir de algo de la asfixia familiar y de decir algo. Tiene siempre algo de ponerse o poner un límite. Pensemos lo siguiente. La piel es una parte importantísima del cuerpo. La piel, por un lado, es el límite con los otros, a la vez es lo que provoca sensaciones, digamos, o sea, nosotros sentimos cuando nos tocamos, cuando nos tocan. La piel es envoltura y a la vez es límite con el mundo. Es la vía de contacto a la vez con el otro y también es el lugar de protección de los estímulos de afuera. O sea, uno podría decir que es como una envoltura que unifica, que, digamos, nos hace como estar todos unidos, y a la vez es una zona erógena importantísima. Ahora, es la piel aquello que se quiebra en los cortes. Habitualmente, por eso, es una parte erotizada del cuerpo, y a la vez es una parte que guarda toda una historia de caricias, de golpes, de zonas que han sido más acariciadas y otras evitadas. Fíjense, esto de cortar la piel, de que algo aparezca dañado ahí, a veces son cortes, a veces son como otro tipo de escoriaciones, como que se rascan, digamos, también hasta que sangra, pero no se hacen con otro objeto. Bueno, todo este tipo de cuestiones. Esto, a diferencia de nuevo de los tatuajes o los piercings, no son exhibidos. En general se tratan de ocultar y habitualmente se hacen en las piernas, en los muslos y en los antebrazos. Por eso yo digo que es como un grito mudo. Nos están diciendo algo y a la vez lo ocultan a la mirada de los otros. Hay varios autores que vienen hablando de estos temas. Uno es David Le Breton, que dice que en realidad cortarse o lesionarse de diferentes maneras, porque es cierto que, bueno, después voy a decir, pero digamos, es cierto que los cortes, por lo menos por lo que yo vi y otros autores también, son más frecuentes en las mujeres que en los varones, y por ahí los varones tienden más a golpearse, inclusive contra paredes o contra objetos, o, digamos, y accidentarse. Pero también hay varones que se cortan. Lo que este autor dice es que sería una forma de luchar contra el malestar de vivir.
Él por eso dice hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, perfectamente insertos en el seno del lazo social, recurren a esto como una forma de regular sus tensiones. Todos creo que coincidimos en que en muchos adolescentes es como a veces el último recurso que tienen para luchar contra el sufrimiento. Y esto los deja, además, paradojalmente, como recuperando algo de una identidad perdida, como si de esa manera descargasen algo de un monto de sufrimiento intolerable. Y por otro lado, como si recuperasen una identidad, pero una identidad que aparece en forma de heridas. Hiriendo el cuerpo y teniendo heridas, es casi como si en eso se pasaran a reconocer, es algo generado desde ellos. De algún modo, también es cierto que cuando, algo que es lo más frecuente, que es que esperen a que salga la sangre, sentir dolor y sobre todo que salga sangre, es como si tuviesen que vaciarse de algo, como si fuese una especie de recurso que usan casi en este doble juego de perderse, desaparecer, pero a la vez no desaparecer, volver a ser. Casi es como si sacrificaran una parte de ellos para salvar lo esencial. De esta manera, por ahí, lo que hacen es se infringen un dolor que si quieren es regulado, porque se lo provocan ellos mismos, y de esa manera luchan contra un sufrimiento que les resulta absolutamente insoportable. Hay que pensar en ese sentido que en general las conductas de riesgo de los adolescentes muchas veces son como modos de recuperar algo de un sentido como para existir. Es curioso porque arriesgan muchas veces la vida, pero casi como que si son ellos los que lo hacen, recobran el dominio sobre sí mismos. Que en realidad, bueno, este autor, Le Breton, dice que son maneras torpes y dolorosas de incluirse en el mundo. Y él lo plantea, que también otros autores lo plantean, los cortes como un intento de autocuración, que yo agregaría que es un intento de autocuración fallida, porque tienen que seguir repitiendo y puede pasar que en algún momento no les resulte suficiente. En ese sentido, hay otros tres autores que son Pomereux, Brun y Muth, que dicen que se plantea muchas veces que los cortes pueden ser la antesala del suicidio. Y ellos lo que dicen es que si bien remiten a deseos de desaparecer y por ahí hasta a ciertos deseos suicidas, si quieren, son como un modo de frenar las tendencias suicidas. ¿En qué sentido? Casi de ponerle
digamos, de ponerles un límite, de ponerse un límite. O sea, casi haciendo una especie de suicidio parcial para evitar el suicidio y al mismo tiempo aliviar tensiones. Es cierto que cuando yo insisto en que es un grito, si es un grito, es fundamental escucharlo. Esto es algo que hay que tener absolutamente en cuenta. O sea, no puede ser pasado de alto, porque el chico que se corta tiene que ser escuchado, necesita ayuda, porque está diciendo mucho con eso, sin palabras y sin saber él mismo qué es lo que está diciendo. Uno puede decir que justamente, yo les decía la importancia que tiene el armar un mundo fantasmático en la adolescencia y el armado de proyectos. Estos adolescentes es casi como si tuvieran por momentos bloqueada esa posibilidad de fantasía que puede acompañar la adolescencia y no encuentran vías sublimatorias, y en ese sentido, esta actividad que termina siendo una cuestión sensomotriz, porque ellos mismos se infligen los cortes, o sea, ellos están realizando una acción motriz y a la vez teniendo las sensaciones, estos pueden permitirles encontrar un alivio que, insisto, es temporal, pero también un límite. O sea, la contención que evite la autodestrucción total. Hay otro autor, Menninger, que hace muchos años, dijo que la autodestrucción localizada es una forma de suicidio parcial para evitar el suicidio. Yo les diría que el lío de estos adolescentes es que no solamente quedan presos de un dolor insoportable, difícil, de una sensación de que no pueden con ellos mismos y de que tampoco encuentran un lugar en el mundo, sino que además está esta cuestión de la sensación, o sea, tienen una tensión terrible, pero a la vez tienen sensación de inexistencia. Esto me parece que es muy importante que lo tomemos en cuenta, por eso yo digo que es algo a ser muy escuchado, porque la sensación que tienen es muchas veces de que existen cuando se cortan, cuando sienten, pero que si no, no existen, y sobre todo que no existen para los otros. Esta sensación de inexistencia es como para, insisto, ser escuchada, porque están en un momento en el que muchas veces no reconocen su propia identidad, digamos, tienen una confusión identificatoria e identitaria más que identificatoria, y no se sienten reconocidos por otros y no pueden reconocerse a sí mismos. Entonces, que haya otros en diferentes ámbitos, además de que, bueno, que se, digamos, del tratamiento, pero que haya otros en escuelas, clubes, donde sea, en todos los ámbitos, que les den lugar y los escuchen, esto puede ayudar muchísimo, que haya redes, y redes, porque muchas veces se plantea con los adolescentes, bueno, la familia, en un momento en que los adolescentes quieren salir de la familia. Entonces no es solo la familia la que puede ayudar. Muchas veces los adolescentes no escuchan a los padres, digamos, habitualmente no los escuchan, se tienen que separar de ellos, tienen que salir de ese lugar. Pero entonces hay otros
tiene que haber otras redes que contengan, otras redes que posibiliten un lugar. E insisto, muchas veces cuando se sienten inexistentes, los cortes los hacen tener sensaciones, los hacen sentirse vivos. A veces el corte es como casi diría un intento de que todo cambie, de que se pueda revertir toda la situación y sobre todo en términos de sentirse siendo alguien y del vínculo con los otros. O sea que en esos dos sentidos, la sensación es que se podría revertir todo. Como si al cortarse recuperaran una identidad perdida, o sea, ya dejaron de ser chiquitos, no saben quiénes son, pero de esta manera suponen que pueden recuperarse como siendo alguien, aunque sea alguien herido, que en realidad se sienten heridos. Es decir, también sería como el modo de armar una nueva piel. Y a la vez diferenciarse de los otros. Cuestiones todas muy difíciles. Una cuestión que no podemos dejar de pensar es que en pandemia y en la pospandemia aumentaron tanto las autolesiones, hipocortes, descoriaciones varias, accidentes, etcétera, como suicidios en los adolescentes. Y esto no solo en este país, sino en general, en muchísimos países. A mí me parece que esto tiene que ver con lo difícil que fue la pandemia para los adolescentes. En un primer momento, y esto sí lo pude ver por lo menos en nuestro país en distintos lugares, porque en plena pandemia tuve reuniones de estas por Zoom con referentes de diferentes lugares del país, y cuando el encierro fue total, los adolescentes lo cumplieron más que nadie. Y esto es algo que ha sido muy reconocido, digamos. Inclusive se decía que si los adolescentes no hubiesen cumplido, hubiese sido muy difícil el cumplimiento de la cuarentena. Cuando pudieron salir, salieron con todo, digamos, y ahí se los criticó bastante, pero en realidad, bueno, habían estado más guardados que nadie, con lo cual fue bastante injusta toda la crítica. No salieron además porque no quisieron salir. Digamos, mis pacientes decían cuando se pudo empezar a dar una vuelta a manzana, etcétera, me decían, yo no quiero ir a dar una vuelta a manzana con mi mamá y mi papá. No quiero. Voy a salir el día en que pueda abrazarme con mis amigos y quedarme a dormir en la casa de amigos. Era clarísimo. Pero esto también les creó una dificultad importante. Ser adolescente y estar encerrado con los padres es casi pesadillesco, digamos. Y también algo que se juega siempre en la adolescencia, que es la fantasía de matar a los padres, no se pudo poner en juego. Porque se puede poner en juego esa fantasía cuando uno supone, sabe, digamos, tiene casi la certeza de que no se van a morir.
con la pandemia, los adolescentes tuvieron miedo de que los padres se muriesen y de ser ellos los culpables de la muerte de los padres. Por eso además fue terrorífico cuando medio se acusó que eran los adolescentes y los jóvenes los que estaban armando el lío, porque la verdad es que es, digamos, Winnicott dice que lo que tienen que hacer los padres de adolescentes es sobrevivir a la adolescencia de los hijos, y que muchas veces es difícil, digamos, pero lo que no tienen que hacer es justamente morirse. Y en la pandemia se podían morir. Y ellos suponían que podían ser portadores del virus y matar a otros. Esto también hizo que se quedaran muy adentro todo un primer tiempo, y también se asustaron por ellos mismos. Aunque no eran, digamos, elemento de riesgo o edad de riesgo, tuvieron miedo, porque es una edad en la cual el cuerpo está muy puesto en juego. Entonces, yo tengo la impresión, pero esto sí es una hipótesis, de que el hecho de no haber podido dirigir los deseos hostiles hacia los adultos incrementaron los deseos hostiles hacia ellos mismos. O sea que, de alguna manera, una vuelta sobre sí de la agresión que los llevó a atacarse mucho más a sí mismos. En un momento además en que esa hostilidad estaba como casi más estallada que nunca, por esta cuestión del encierro. En algunos hubo adolescentes que se empezaron a cortar con la pandemia, y allí también fue una manera de salir de la asfixia familiar, o sea, Que me puse algo de eso. de expresar lo que sentían, de hacer como un corte con los padres, y por ahí con los adultos. También pasó una cosa particular en relación al cuerpo de los adolescentes, que nos enseñó muchas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que mucha gente decía, los adolescentes son los que menos problemas van a tener con lo del confinamiento porque se conectan entre ellos por máquinas y están juntos y chatean y todo eso. Bueno, los adolescentes necesitan el cuerpo de los otros. Y lo que quedó muy claro es que como hay que rearmar la representación del propio cuerpo en la adolescencia, esto no lo pueden armar solos. Necesitan rearmar, digamos, como reconstruir la representación del cuerpo, y esto lo hacen en abrazos con otros, en tocarse con otros. Es muy difícil hacerlo en soledad. Los adolescentes están uno al lado del otro y se mandan mensajitos por chat, pero se tocan. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando salieron a la calle, uno lo que veía eran adolescentes abrazados, digamos, todos agarrados, digamos, tocándose o jugando entre ellos. Es decir, no lo podían hacer en soledad. Eso también los llevó a cortarse, como manera, insisto, de reconstruir ese cuerpo, de sentirlo. Por otro lado, uno pensaría que hay algo, porque uno puede pensar por qué las mujeres tienden, así como hay más trastornos de alimentación en las mujeres, si bien también hay en hombres, también esto de los cortes se da más en las mujeres. En los varones, insisto, hay otros modos también de autolesionarse, pero
quizás en las mujeres, y viendo otros autores lo que plantean, hay como una cuestión más de dejarse ir. Lo de la hemorragia, lo de dejar de comer, sería más una idea de desaparecer, pero también un desaparecer para aparecer, un desaparecer para poder ser. Yo les decía, y voy a hablar un ratito más y después escucho preguntas, pero les decía que con la pandemia aumentaron las autolesiones, que insisto, yo creo que no se pueden confundir con suicidios, pero que son indicadores de que algo serio está pasando y de que de alguna manera son como modos de defenderse frente al dolor insoportable. O sea que si nadie escucha, nadie escucha, nadie escucha, sí corremos riesgo de suicidio, ¿se entiende? O sea, no es que uno diga, bueno, digamos, son cuestiones que podemos dejar pasar, para nada. Y también es cierto que en los suicidios, bueno, de esto deben haber hablado otros ponentes, bueno, hay que distintos tipos de suicidio, o sea, uno puede querer matar a otro con el que está identificado y se mata a uno, puede buscar encontrar un lugar en el mundo y dirigir las miradas hacia sí mismo. Y esto, y también puede ser una salida desesperada frente a sensaciones de disgregación. Yo agregaría que además los adolescentes tienden a desmentir la propia muerte y a ubicarse muchas veces como en un lugar de héroe. Bueno, el héroe es el personaje típicamente adolescente. El adolescente va a sentir que puede arriesgar todo, que cada instante es infinito. Es una época en la cual todos seguramente hemos sufrido, digamos, hemos pasado riesgos, arriesgándonos nosotros a cuestiones que después de adultos no haríamos ni por casualidad. A veces los padres tratan de, digamos, suponen que pueden como prevenir todos los riesgos adolescentes y eso es imposible. Sí, los riesgos graves, pero después hay millones de riesgos que a veces se complican, que no se pueden, digamos que los padres no. Uno podría pensar mucho más en la prevención que puede hacer la sociedad, que en la que esto del exceso de control por parte de los padres no ayuda tampoco. A veces hay, yo insisto, una necesidad de ocupar un lugar. Esto de a ver, como los adolescentes desmienten la propia muerte, saben que se pueden morir, pero a la vez suponen que son inmortales. Esto es curioso, pero digamos, es así. Digamos, es una etapa en la cual hay una conciencia por primera vez, hay un registro, está la representación de la propia muerte y a la vez se desmiente. Esto de a mí no me va a pasar, todos entran en coma alcohólico si toman un montón, yo no, digamos, a mí no me va a pasar. Esto lleva a que también cuando realizan actos suicidas, supongan que van a seguir viviendo de otra manera. Es decir, muchas veces suponen que mueren pero para existir.
esto que yo les decía, que aparece con los cortes, que bueno, tienen una dimensión totalmente diferente a la del suicidio, pero, porque es más, los cortes a veces, si bien corren riesgos, lo que he visto es que a veces lo que hacen es se cortan así en vertical, como justamente para no cortar, digamos, venas, etc. No todos hacen eso, pero es bastante frecuente. Hay, digamos, una serie de ideas al respecto. Pero fíjense que algo que se da con los cortes, pero de manera catastrófica con el suicidio, es la idea de que se pasa de un estado de no ser visto ni tomado en cuenta a ocupar un lugar en la cabeza de los otros. En ese sentido hay una desmentida de la propia muerte, porque está la idea que tiene que ver con esa vieja fantasía que sigue estando, digamos, pero que es muy antigua en los adolescentes, de verse en el cajón, digamos, en el ataúd, y que todos lloren alrededor y que, digamos, y que todos se lamenten por todo lo que, bueno, pero como si uno se pudiera ver. Esta fantasía muchas veces está allí, como de ocupar un lugar y de ser reconocido. Insisto, los cortes serían como una cuestión mínima en la cual se está gritando todavía. O sea, no se llegó a ese punto, sino que se pegó un grito, se está diciendo, acá pasa algo, yo estoy sufriendo mucho, alguien tiene que escuchar esto, y a la vez es un grito mudo, no lo muestran. Uno podría decir que los adolescentes en general requieren de poder desplegar fantasías, y esto es algo que es importante ayudarlos a desplegar proyectos y no a coartarles los proyectos con estas ideas de, casi muchas veces por ahí, qué sé yo, en adolescentes que se ponen a fantasear con, no sé, ser, qué sé yo, el mejor deportista de tal cosa, y que inmediatamente aparezca la idea de, y de eso, ¿cómo vas a vivir de eso? O que quieren, o que fantasean con estudiar tal cosa y les dicen, digamos, como que muchas veces desde un supuesto criterio de realidad se les coartan sueños, se les coartan posibilidades de fantasía, se les coartan, digamos, que son fundamentales, que los sostienen. El tener proyectos es fundamental, el tener un grupo de pares que sostenga es fundamental, y también que haya adultos por fuera de la familia que los sostengan narcisísticamente. Esto me parece que es clave. Es clave porque a nivel de sociedad se tendría que tener mucho más en cuenta en las escuelas, en los clubes, en todos esos lugares. Eh, los adolescentes necesitan tener un reconocimiento por parte de un mundo que ya no sea el de la casa, que ya no sea el de los padres, porque el de los padres ya muchas veces no les sirve. Entonces, que haya un mundo en el cual ellos sean reconocidos y que, digamos, como que se les devuelva esto de una otra identidad, que no sea pura existencia porque ya no son chiquitos, sino que aparezca como un mundo en el cual ellos puedan tener un lugar, me parece que aparece como clave. Bueno, dejo algún lugar para las preguntas y si no, digamos,
sigo hablando, pero por ahí, si hay preguntas. Acá hay una pregunta que dice, ¿podría ser que los adolescentes se autolesionan como una expresión de querer regresar a la infancia? Creo que más que regresar a la infancia sería como tener algún lugar. Es cierto que perdieron el lugar de infancia. Digamos, dejaron de ser niños y ya no son mirados como niños. Las exigencias que se les hacen ya son muy otras. Y todo el tiempo se les recuerda. Octavio Manoni dice, se la pasan diciéndole, ya no sos niño y para peor tampoco sos grande. Digamos, no, ninguna de las dos cosas. Se hace complejo en ese sentido porque seguro que muchas veces se idealizan la infancia como un lugar de protección, pero a la vez tuvieron que romper con eso. Y entonces, y ya no tienen el cuerpo de la infancia y tienen otras exigencias internas. Acá me preguntan, ¿cuál es el recurso con que contaron los adolescentes que durante la pandemia no resolvieron de estas formas? ¿Cómo lo lograron? Sí, es cierto, si bien en general hubo un empeoramiento en los adolescentes, bueno, que se ve acá y en todos lados, muy complicado. Yo creo que, digamos, los dos grupos etarios que más sufrieron la pandemia fueron la primera infancia, los chicos muy chiquitos, que la sufrieron terriblemente y que estamos viendo las consecuencias, y los adolescentes. Y quizás más todavía los adolescentes. ¿Con qué recursos contaron? Algunos pudieron tener vías sublimatorias. Digamos, fue curioso, hubo chicos que aparentemente la podían pasar más o menos bien porque podían hacer música, digamos, y ligarse a otros, aunque no fuera presencialmente, estar en contacto con otros. Aunque sea a través de las redes, etcétera, bueno, que eso hicieron muchos. Acá dice, tiene mucho que ver la madurez de cada adolescente en tomar ciertas decisiones de autoagresión. Sí, yo creo que, a ver, la adolescencia es un terremoto. La adolescencia es un momento de la vida difícil que conmueve todo lo que se viene, digamos, todo lo que se viene edificando. Pero si uno lo piensa como un terremoto, pensemos también que si alguien se constituyó muy rígidamente durante la infancia, si tiene defensas muy rígidas, digamos, todo se armó muchas veces esas nenas que todos dicen, es maravillosa, hace todo bien, muy ligada a su mamá y a su papá, y digamos, todo maravilloso, buena alumna, llegan a la adolescencia y aparecen trastornos en la alimentación y muchas veces cortes. Y ambas cosas muy asociadas, cosa que también hay que ver por qué están tan asociados tantas veces los trastornos en la alimentación con los cortes en las mujeres. Bueno, yo lo que planteo es, para poder tener una adolescencia que no sea excesivamente crítica, una de las cuestiones a tener en cuenta es haber estado edificado como un edificio antisísmico, o sea, tener cierta movilidad interna, poder desprenderse, digamos, poder tener como recursos diferentes, poder ir armando distintas identificaciones, poder ir,
digamos, y tener defensas diferentes y uno soportar esta movilidad que la adolescencia exige. La, siempre, bueno, acá dicen, el adolescente o niño siempre busca la aprobación y aceptación por los padres, seguro. Lo que yo digo es, no es suficiente en la adolescencia. En la infancia, si uno se siente amado por los padres, y los padres suponen que uno es la octava maravilla, uno puede estar muy bien con eso. Pero en la adolescencia eso no es suficiente. Se necesita armar, digamos, se necesita que en otros espacios se sea reconocido. Muchas veces el reconocimiento de un profesor, de alguien de un club, de un director de orquesta, de coro, de lo que sea, digamos, de otros, tiene un valor inmensurable, digamos. Bueno, otra de las cosas que dicen es, los cortes son marcas de estos tiempos, más allá de la pandemia, y que es cierto, lo veníamos de antes, se acrecentaron con la pandemia. En relación a los recursos que han tenido ciertos chicos, yo creo que tuvieron mayor movilidad psíquica y cierto mundo fantasmático en el cual se pudieron, de alguna manera, digamos, ligarse y armar más esto de, bueno, fantasías que pudiesen ser expresadas de distintas maneras. Soportaron mejor la soledad que implicaba y posiblemente soportaron mejor el encierro con los padres, pudieron poner como cierta distancia, si ustedes quieren, sin tener que quebrarse ellos. O sea, tuvieron, por eso digo, más movilidad psíquica. Ahora, ¿qué es una cuestión de estos tiempos? Sí, de hace bastante tiempo, por eso digo, se incrementó con la pandemia, pero viene desde hace bastante. Y seguro que tiene que ver con un mundo en el cual los adolescentes les cuesta por ahí ubicarse en relación a proyectos y les cuesta encontrar esto de un lugar. La sensación de un mundo seguro se cayó totalmente. Y este mundo tan inseguro y tanta incertidumbre con los adolescentes tiene consecuencias, y consecuencias serias, porque, digamos, si uno va chapoteando en el mundo, bueno, ellos hacen agua por todos lados. Hay algo que acá plantean que acuerdo, dice, sería prudente crear más espacios que ayuden a los adolescentes a dar ese paso de la autolesión a la autoexpresión. Yo creo que todo lo que sean espacios en donde los adolescentes sean escuchados son importantísimos. Los adolescentes necesitan ser escuchados. Y inclusive yo pensaba, durante la pandemia habría que haberles dado mucho lugar, digamos, a que pudiesen decir ellos. La sensación, yo hablé mucho con adolescentes durante la pandemia, porque además tuve la oportunidad de hablar por Zoom en una escuela con 70 adolescentes, y lo que planteaban de que les habían sacado años de su vida, digamos, de que, digamos, como esta cuestión de pérdida absoluta. Piensen que en la adolescencia uno vive todo como sin tiempo, el tiempo es distinto, cobra un cariz distinto, la lógica es otra. Todo se juega en cada instante. A ver, Romeo y Julieta solo podrían haber sido adolescentes. Claro. Digamos, todas las historias trágicas ligadas al amor son historias de adolescentes.
esto me parece que... Bueno, acá hay una pregunta de si a través del discurso puede desentramarse el significado simbólico de la autolesión. Sí, y sobre todo, lo que hay que hacer es escuchar el sufrimiento. Digamos, tomarlo como muestra de sufrimiento intensísimo y sufrimiento que hay que escuchar, que no se puede dejar pasar, digamos, no se puede plantear como, bueno, que es cierto que hay contagio, que es cierto que son muchos los chicos que se cortan, que es cierto que es una marca de época, si quieren, y que a veces es como distinción de época, pero a la vez hay tutoriales en internet donde enseñan cómo cortarse, digamos, esto es un desastre en ese sentido, bueno, como hay tutoriales para no comer y tutoriales para tantas cosas, para matarse también, digamos, bueno. Pero más allá de eso, el chico que lleva esto al acto nos está diciendo algo, pero que ni él mismo sabe exactamente qué es lo que está diciendo, pero lo que sí sabe es que está sufriendo. E insisto en esto que yo sí encontré en los pacientes de sensación de inexistencia, de como si no supieran quiénes son y no saben si existen de verdad. Hay algo de esto, de la existencia de verdad, de ser de veras, en los que hay que ayudarlos. Y hay que ayudarlos escuchándolos y acompañándolos, ayudándolos a tramitar todo ese sufrimiento y a encontrarse con alguna otra vía, digamos, a poder recuperar una identidad que ya no puede ser la identidad de la infancia, pero que hay una identidad a recuperar allí. Si, a ver si, creo que acá había otra pregunta. Dice, los espacios públicos, profesores, directores, otros adultos capaces de validar y brindar reconocimiento. Dice, ¿se puede pensar la piel apertura a lo otro, que cuando no se sublima se vuelve real? Y yo diría que hay una apertura, pero en realidad a la vez también hay un límite, porque los cortes dejan cicatrices. Esas cicatrices, por un lado, les dan identidad, y al mismo tiempo, ahí la piel se separa del otro. Es como si, por un lado, sí, se abriese eso que nos tiene que resguardar, es como, digamos, una protección antiestímulo, y quedamos, digamos, si se corta la piel, uno queda justamente librado a las infecciones, a todo lo demás que viene del contexto. Es paradojal esto. Pero al mismo tiempo, es algo que hacen como intentando recuperarse ellos. Es decir, yo diría que hay un intento por eso de, más bien de apropiación del cuerpo y de quiebre frente a los otros, que se va jugando allí en esta cuestión tan difícil, en donde hay algo de armarse una nueva piel más dura, si quieren. Acá alguien dice, siendo adolescente me he hecho esas autolesiones, necesitaba sacarme la bronca o enojo que sentía por no tener la aceptación o aprobación por parte de mi mamá. Siempre tuve contención de mi padre, amigos, familia materna, etc., profesores, pero de mi mamá no. Claro, por ahí cuando yo digo que no es suficiente lo de los padres, es cierto, no es que no sea necesario, digo que no es suficiente. Yo lo que digo es que, bueno, cuando lo de los padres está, igual no es eso lo único que se busca, digamos, los chicos dicen, sí, mi mamá me dice que, qué sé yo, escribo maravillosamente, pero porque es mi mamá. Claro, si los padres o si la mamá no aprueba, bueno, esto es cierto que complica, pero además
muchos adolescentes, es cierto, que se cortan esto de sacar la bronca o enojo, sacan una tensión que tienen y mucho enojo con el mundo y mucho enojo consigo mismos. Y esta sensación, yo lo he visto mucho esto, en pacientes, en chicos sobre todo, con una autoexigencia brutal. Y tanto las dificultades de alimentación como los cortes, en chicas que no se sienten nunca suficientes. Por eso digo, ahí el contexto es importante, porque tienen padres que las aprueban y que las sostienen y todo eso, pero la sensación de no ser nunca suficientes, salvo que desde el grupo de pares o desde los profesores, lo que sea, los, digamos, los sostengan narcisísticamente. Durante la adolescencia el narcisismo se pone en juego. O sea, hay una crisis narcisista. Acá dice, bueno, me preguntan qué opino de la medicalización de estas situaciones. Dice que terminan tomando, y en relación a etiquetar con un diagnóstico al que se identifica con la que se corta, que es incluso celebrado por padres obteniendo un lugar que no tienen en el grupo. Bueno, los que me conocen saben que yo estoy en contra de la medicalización porque me parece que acá lo que hay que hacer no es medicar, sino lo que hay que hacer es justamente escuchar y más bien hacer que esto que aparece puesto como acto, como acción en el cuerpo, como casi pasaje al acto directo, tenga palabra y pueda ser armado en una historia. Me parece que por ahí hay que pensarlo y que en ese sentido, digamos, tiene que ser absolutamente diferente y que el tema no es... A veces yo creo que la gente manda rápido a psiquiatra y a que se lo medique porque se asustan. Entonces, frente al susto de que esa persona se siga autolesionando o que haga autolesiones más serias, digamos, se espera algo así como un remedio mágico. Y no hay remedio mágico para esto. Lo que hay, digamos, más bien los chicos suponen que el cortarse sea como una cosa mágica, que puede ser un lugar en el grupo, que puede ser un lugar en el mundo, pero lo que uno como adulto tiene que hacer es escucharlo, acompañarlo y ayudarlo a encontrar otras vías de expresión de ese malestar. Entonces, todo lo que se pueda hacer al respecto, seguro que va a ayudar muchísimo, y no medicar lo que es ponerlo en el lugar de enfermo. De nuevo, ahí hay una identidad falsa. Digamos, se puede identificar con ese lugar de enfermo, pero no ese es el asunto. El asunto es que pueda desplegar todas sus posibilidades. Y entonces lo que va a haber que hacer es, digamos, posibilitarlo. Lo que dicen es, no es un intento de autonomía, sí, seguro. Por eso yo decía, es recuperar el control sobre su cuerpo frente a un mundo que no pueden controlar, un mundo muy difícil, un mundo en donde las cosas no están así de claritas, como que uno da tales pasos y entonces después tales otros, nada. Digamos, la incertidumbre es absoluta, no se sabe. Y en ese sentido, sí, recuperar el control sobre el propio cuerpo que cambia sin que uno quiera, y sobre el mundo que cambia sin que uno quiera, bueno, es una manera. Sí, no sé si hay otras preguntas. No, creo que ya no hay más, Beatriz. Seguramente hay, pero Está bien. creo que vos tenías un compromiso ahora, ¿no? 10:30. Está bien, sí, pero no importa, digamos, bueno, yo tenía un ratito, tengo un ratito más, pero me parece que sí, que vamos a ir dejando acá la última pregunta, es si las técnicas, claro, acá alguien dice, encontrar refugio en la identidad de enfermo, eso es peligroso.
Eso es peligroso porque se ubican entonces en un... Digamos, el tema es que el adolescente tiene que pensarse en futuro. Una última cosa, digo, ¿cuándo? Que lo veo en los pacientes. Cuando los adolescentes se sienten en esta cosa de inexistencia, de evanescencia, de que se van, creo que una de las cosas importantes en todo esto es ayudarlos, no solo escucharlos, sino ayudarlos a que puedan ir teniendo una otra idea del tiempo. La lógica del tiempo en el adolescente es como de un puro presente, en una sociedad en la que se funciona muchas veces con puro presente y sin idea de futuro. Entonces, poder ayudarlos a construir idea de futuro y a construir proyectos aparece como clave. Y dar que se den cuenta de que la sensación esta de, no, pero es que yo no soy nada, porque ahora no puedo nada, y todo lo hago mal, etcétera, poder plantearse las cosas en términos de digamos, esta cuestión de como poder plantear que esta cosa de autoexigencia pueda ir para otros lados. Bueno, alguien dice que la hija se autolesiona, yo diría que hagan una consulta, y que trate de escucharla, pero además que hagan una consulta como para que intervenga alguna otra persona por fuera del entorno familiar y que la pueda ir ayudando. Y la relación entre, ya lo último, la relación entre las autolesiones y los trastornos alimenticios, honestamente es algo que me gustaría investigar más, porque... Así estoy viendo yo, a la noche también se me corta un montón y estoy viendo una serie, así la veo. Bueno, alguien está hablando, bueno. No me da para leer. Porque... Bueno. No le puedo silenciar. Ah, bueno. Me parece que... Internet, digo. Bueno. Una de las cuestiones... No, Carolina, por favor, no te puedo silenciar, tendrías que cerrar tu micrófono. Ahí está, a ver, ya está. Bueno, Bien. gracias. Bueno, en realidad, digamos, uno podría decir que muchas veces, les digo, yo lo vengo encontrando en la clínica, esta coincidencia, no la tengo, digamos, lo que pienso es que, por un lado, en las dos maneras, digamos, tienen algo que ver con acercarse como con una autoexigencia muy grande. Lo de los trastornos alimentarios muchas veces tienen que ver con acercarse a un ideal imposible, digamos, inexistente, una especie de modelo, digamos, pero en los dos casos, con los cortes y con la restricción alimentaria, por eso sobre todo con la anorexia, lo que aparece es esta cuestión de, con el corte, dejar ir la sangre, que salga, que algo fluya, pero como también un desaparecer ahí. Y con la restricción alimentaria también, con el dejar de comer es como si hubiese como un modo de desaparecer, de ofrecer algo de ese cuerpo vivo muerto, digamos, no es matarse, pero es estar ahí en los límites, y con una cuestión de, en general lo encontré ligado a una autoexigencia muy grande y una disconformidad enorme consigo mismo.
la última cuestión que que contesto, yo creo que no tiene que ver con situaciones sociales más vulnerables, no necesariamente, digamos, se puede dar en cualquier situación, se puede dar en todas las clases sociales, se da, si pensemos que hay mucha dificultad en este mundo. La pandemia hizo que todo estallara, digamos, y esto se incrementara, pero es cierto que existía antes de la pandemia, pero no es un mundo sencillo para los adolescentes, porque no es un pasaje fácil en este momento, el pasaje de la infancia a la adultez. Les cuesta mucho armar proyectos, es como un mundo por un lado sin límites, digamos, todo sería posible, conectarse con todo el mundo, hacer cualquier cosa, digamos, etcétera, y a la vez, después en la práctica no se puede casi nada, entonces se hace muy complicado. Bueno, daría como para seguir charlando. Bueno, Beatriz, le agradezco profundamente su amabilidad. Sé que tiene muchas ocupaciones, que ya veníamos hace meses hablando, por si se podía, y le agradezco que haya encontrado este espacio muy concurrido, porque a esta hora y 100 personas, y mucha gente que quedó afuera porque no pudo ingresar. Así que le agradecemos muchísimo. Yo invito a los que están escuchando que prendan sus cámaras, porque para agradecer es mejor que sean con rostros, no con cuadraditos negros. Les recuerdo a todos y todas que hoy a la tarde ya vamos a subir esta charla a nuestro canal de YouTube, que es Escenarios Saludables. Lo buscan así, se pueden inscribir también para que todas las charlas que lleguen les va a llegar un aviso. Y bueno, la próxima charla, que va a ser a fines de julio, vamos a tenerla con la doctora Silvana Sabio, que es una psicóloga argentina que vive en Estados Unidos, que trabaja con padres de chicos que se han suicidado y que va a trabajar sobre todo en orientarnos cómo acompañar a en las comunidades educativas o en los amigos, a los alumnos y docentes que han perdido un amigo por suicidio, ¿no? Cómo contener, cómo esos trabajos de posvención que necesitamos muchas veces saber cada uno de nosotros, los profesionales de la salud o no, la comunidad en general, cómo acompañar. Así que muchas gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Le damos un aplauso virtual a Beatriz. Bueno. Muchas gracias. Ahí le pasé la planillita Bravo. de esas pendientes a ahí tenemos Agostina. la planillita y bueno, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias, Escenarios. Chao, gracias. Ya, Beatriz. Bravo, Beatriz, dice Guille por teléfono. Gracias. Chao. Gracias.